Scripted at 8:45. La mañana comenzó antes de lo que Alejandro hubiera deseado. Se despertó antes del amanecer, cuando afuera de la mansión reinaba el silencio previo al alba. Durante varios segundos permaneció inmóvil, mirando el techo, intentando comprender por qué sentía ese peso tan profundo en el pecho. Entonces la memoria lo devolvió de golpe a la realidad. Hoy era su boda. No la boda con la que sueñan las personas. No la que se espera con impaciencia contando los días hasta el feliz acontecimiento. Esta fecha había sido determinada muchos meses atrás en una reunión de negocios entre dos familias. Aquella vez, alrededor de una enorme mesa, se discutieron cifras, activos, proyectos conjuntos y el futuro de las empresas. En algún punto entre los informes financieros y los contratos se tomó la decisión de unir en matrimonio a sus hijos. A Alejandro nadie le preguntó. Sin embargo, hacía tiempo que estaba acostumbrado a que las decisiones importantes se tomaran sin su participación. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Los primeros rayos de sol teñían el jardín de tonos dorados. En el patio ya trabajaba la gente. Los camiones traían flores, los meseros acomodaban mesas, los diseñadores revisaban la decoración. Todo lucía perfecto. Como siempre. En la familia de Alejandro todo debía lucir perfecto. Desde pequeño le habían enseñado a ser el hijo ejemplar. Estudiar bien, hablar correctamente, sonreírle a las personas indicadas, no mostrar debilidad, no discutir con su padre. Especialmente no discutir con su padre. Recordó aquella noche en que escuchó por primera vez hablar del matrimonio que se avecinaba. Su padre le comunicó la noticia con la misma calma con que solía hablar de nuevas inversiones. En unos meses se celebrará tu boda con Valeria. En ese momento Alejandro pensó que era una broma, pero su padre nunca bromeaba con esas cosas. ¿Y si estoy en contra? No estás en contra. ¿De dónde tanta seguridad? Porque comprendes la responsabilidad hacia la familia. La conversación terminó exactamente en ese punto. No hubo discusiones, no hubo gritos, solo la fría comprensión de que su destino ya estaba trazado. Detrás de la puerta se escucharon unos golpes. Adelante. A la habitación entró su asistente personal. Buenos días, Alejandro. En 40 minutos llegará el estilista. Bien. También su padre pidió recordarle la reunión con los representantes de prensa antes de la ceremonia. Alejandro simplemente asintió. Cuando la puerta se cerró, se quedó solo nuevamente. De pronto le entraron ganas de subirse a un coche y alejarse a algún lugar lejos, sin guardaespaldas, sin obligaciones, sin las interminables expectativas de quienes lo rodeaban. Pero sabía perfectamente que no lo haría. No porque tuviera miedo, sino porque llevaba demasiado tiempo viviendo según las reglas. Pocas horas después la mansión se llenó de gente. Los parientes fueron llegando uno tras otro. Por todas partes resonaban felicitaciones, risas y música. Los invitados parecían felices, como si se tratara de una gran historia de amor. Alejandro estaba frente al espejo en un traje impecablemente ajustado y se sentía como alguien que interpreta un papel ajeno. Lucía exactamente como debe lucir un novio. Alto, seguro, sereno. Solo que por dentro no había nada parecido a la alegría. Su padre entró sin llamar. Observó a su hijo detenidamente y asintió con satisfacción. Te ves excelente. Gracias. ¿Hoy es un día importante para la empresa o para la familia? Su padre sonrió levemente. Para todo a la vez. Alejandro se volvió hacia la ventana. ¿Alguna vez quisiste a mamá? La pregunta sonó inesperada. El hombre guardó silencio. ¿Qué tiene que ver eso? Simple curiosidad. Tras una breve pausa, su padre respondió, el amor llega y se va. El respeto y la lealtad permanecen. Esas palabras sonaron como una sentencia. Cuando su padre se marchó, Alejandro estuvo largo tiempo mirando la puerta cerrada. Quizás así era como sus padres habían justificado sus propias decisiones toda la vida. Pero entonces, ¿por qué dentro de él quedaba ese vacío tan profundo? Una hora más tarde los invitados ya ocupaban sus lugares en el enorme salón nupcial.
por todos lados brillaban las arañas de cristal, una orquesta en vivo amenizaba el ambiente, los fotógrafos preparaban sus cámaras. Alejandro estaba junto al altar observando lo que ocurría a su alrededor. Sabía que en pocos minutos vería a Valeria. Se habían encontrado varias veces antes de la boda. Ella siempre fue amable, tranquila y sorprendentemente reservada. Nunca se quejaba, nunca discutía, pero por alguna razón sus ojos siempre parecían tristes. En aquel entonces él no le daba importancia. Ahora, de repente, recordó esa mirada. La música cambió. Una ola de emoción recorrió el salón. Los invitados comenzaron a voltearse hacia la entrada principal. El corazón de Alejandro siguió latiendo tranquilo. Estaba listo para cumplir con su deber. En unos minutos más su vida se volvería para siempre predecible y guionada por otros. Respiró profundo y levantó los ojos hacia la puerta por la que debía entrar la novia. Fue precisamente en ese momento cuando el destino ya preparaba el acontecimiento capaz de cambiarlo todo. La música llenó el enorme salón con suaves y solemnes acordes. Los invitados giraron la cabeza al mismo tiempo hacia el pasillo central. Las conversaciones se apagaron, y decenas de miradas se dirigieron hacia las altas puertas que se abrieron lentamente. En el umbral apareció Valeria. Con un deslumbrante vestido blanco lucía exactamente como la imaginaban los organizadores de esta boda. La novia perfecta para la ceremonia perfecta. La larga cola se deslizaba suavemente por el suelo, las joyas preciosas destellaban bajo la luz de las arañas, y el delicado velo semitransparente ocultaba su rostro a los presentes. A su lado caminaba su padre, llevando a su hija del brazo con orgullo. En el salón se escucharon suspiros de admiración. Alguien sonreía. Alguien ya grababa lo que ocurría con su teléfono. Los fotógrafos se preparaban para capturar los momentos más hermosos. Para todos era un momento entrañable. Para Alejandro simplemente otra etapa del guión. Estaba junto al altar con su expresión habitualmente tranquila, observando la figura que se aproximaba. Su corazón latía parejo. Ni emoción, ni alegría, ni anticipación. Solo la sensación de lo inevitable. Miraba el velo blanco y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces una persona puede pasar décadas construyendo una carrera, alcanzando el éxito, dirigiendo enormes proyectos, y luego descubrir que la decisión más importante de su destino fue tomada sin él. Paso a paso Valeria se acercaba. La distancia entre ellos se redujo. La música se hizo más fuerte, y de pronto ocurrió algo inesperado. Desde alguna parte, a través de las ventanas abiertas, irrumpió una fuerte corriente de viento. Atravesó todo el salón con tal rapidez que las llamas de las velas decorativas temblaron. Los invitados se miraron sorprendidos. Algunas mujeres se sujetaron el peinado. Los organizadores miraron hacia arriba con preocupación. Al segundo siguiente la ligera tela del velo voló por los aires. El padre de Valeria intentó sujetarla con la mano. No llegó a tiempo. La tela blanca como la nieve se desprendió y se elevó sobre el pasillo como el ala de un enorme pájaro. En el salón se escucharon exclamaciones de sorpresa. Alguien rió, alguien lanzó un grito ahogado, pero Alejandro ya no escuchaba nada, porque en ese preciso momento vio por primera vez el rostro de su novia. El rostro verdadero, sin barreras, sin formalidades, sin el velo simbólico. El tiempo pareció ralentizarse. Todos los sonidos a su alrededor se amortiguaron. Vio sus ojos, grandes, claros y por alguna razón tan llenos de tristeza que algo dentro de él se contrajo dolorosamente. No eran los ojos de una novia feliz, no eran los ojos de una mujer que avanza con alegría hacia su futuro. En ellos vivían la angustia, la inseguridad, el miedo, como si estuviera al borde de lo desconocido y no supiera si tendría fuerzas para dar el siguiente paso. Fue entonces cuando Alejandro vio por primera vez no un apellido, no una alianza desfavorable entre dos familias, no una chica poco favorecida en las crónicas de sociedad. Vio a una persona de verdad, viva, vulnerable, sola en medio de cientos de invitados, y de repente comprendió que él sentía exactamente lo mismo. Sus miradas se encontraron solo por unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes. Notó una leve sorpresa en los ojos de ella, como si también lo viera a él por primera vez de verdad. No al heredero de una enorme empresa, ni al hijo de un influyente hombre de negocios, ni al futuro esposo por convenio,
sino un hombre que también era prisionero de las circunstancias. En ese instante surgió entre ellos una comprensión extraña, sin palabras, sin explicaciones, sin confesiones. Como si ambos hubieran tomado conciencia al mismo tiempo de una misma verdad. Ninguno de los dos quería estar allí. El viento fue amainando poco a poco. El velo descendió lentamente al suelo junto a una de las filas. Una empleada de la ceremonia lo recogió rápidamente y se lo entregó a Valeria. La música siguió sonando. Los invitados comenzaron a calmarse. Alguien incluso bromeó diciendo que el viento había decidido bendecir a los novios. Pero dentro de Alejandro todo había cambiado ya. No podía apartar la mirada de Valeria. Ahora notaba detalles que antes había ignorado. Los dedos apretados nerviosamente, la tensión apenas perceptible en los hombros, los movimientos demasiado cautelosos. Ella les sonreía a los invitados, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, y eso de pronto se hizo imposible de ignorar. Cuando la joven por fin llegó al altar, la distancia entre ellos se redujo a unos pocos pasos. Valeria levantó la cabeza y volvió a mirarlo. Esta vez durante más tiempo. En su mirada no había odio, no había irritación, solo el cansancio silencioso de alguien que hace mucho dejó de luchar. Fue entonces cuando el corazón de Alejandro latió más rápido por primera vez en todo el día. No de amor, todavía no, sino de comprensión, de la toma de conciencia de que a su lado estaba una persona que vivía el mismo dolor. El sacerdote inició la ceremonia. Los invitados escuchaban con atención. Los padres estaban sentados con expresiones satisfechas. Los fotógrafos tomaban instantánea tras instantánea, pero las palabras de la ceremonia pasaban de largo por la conciencia de Alejandro. Seguía pensando en aquel momento en que el viento arrancó el velo, en la mirada de Valeria, en sus ojos, y en que por primera vez en muchos meses le había entrado el deseo de saber qué sentía ella en realidad. Y entonces llegó otro descubrimiento. Cuando el sacerdote habló sobre el consentimiento voluntario de dos personas para unir sus destinos, Valeria se estremeció levemente. Muy ligeramente. La mayoría de los presentes ni siquiera lo notó. Pero Alejandro lo vio, y en ese instante comprendió una verdad terrible. Ella tiene miedo de pronunciar su consentimiento porque su corazón dice algo completamente diferente. Y de repente comprendió que su propio corazón decía lo mismo. Las palabras del sacerdote sonaban en calma y a un ritmo pausado, resonando bajo la alta bóveda del salón. Los invitados escuchaban la ceremonia con atención, sonriendo y mirándose de cuando en cuando. Para la mayoría de los presentes lo que ocurría parecía un hermoso cuento de hadas. Un joven exitoso y una hermosa chica unían sus destinos ante cientos de testigos. Pero para Alejandro todo se veía diferente. Casi no escuchaba el discurso del sacerdote. Sus pensamientos volvían una y otra vez al momento en que el viento arrancó el velo del rostro de Valeria. Ante sus ojos estaba su mirada, desconcertada, angustiada, llena de lucha interior. Cada vez se convencía más de que lo que había visto entonces no era una emoción pasajera. Ella realmente no quería esta boda, y cuanto más avanzaba la ceremonia, más evidente resultaba eso. Valeria estaba a su lado manteniendo la calma exterior. Cualquier persona desde afuera hubiera dicho que la novia simplemente estaba nerviosa. Pero Alejandro veía otra cosa. Notaba como ella de vez en cuando respiraba hondo, como intentando controlar la tensión. Notaba sus dedos ligeramente temblorosos. Notaba cómo evitaba mirar a sus padres. De pronto se sintió pesado. No por sí mismo, sino por ella, porque por primera vez en todo ese tiempo pensó en lo que esta chica estaba viviendo en ese momento. ¿Cuántos meses le habían dicho que ese matrimonio era necesario? ¿Cuántas veces la convencieron de que los sentimientos personales no importaban? ¿Cuántas veces se había quedado sola con sus miedos? El sacerdote continuaba con la ceremonia. Los invitados observaban con atención. Los padres estaban sentados en la primera fila con expresiones de satisfacción en el rostro. Estaban seguros de que todo marchaba exactamente como había sido planeado. Fue precisamente eso lo que de repente llevó a Alejandro a tomar una decisión inesperada incluso para él mismo. El sacerdote hizo una pequeña pausa y pronunció: ha llegado el momento de confirmar su consentimiento voluntario para contraer matrimonio. En el salón se hizo un silencio absoluto. Parecía que incluso la música había dejado de sonar.
Todos entendían que se aproximaba el momento culminante de la ceremonia. El sacerdote se volvió hacia Alejandro. ¿Acepta usted a Valeria como su esposa, estar a su lado en la alegría y en las dificultades, guardarle fidelidad y respeto toda la vida? Normalmente en ese momento las personas responden de inmediato. Pero Alejandro guardó silencio. Un segundo. Otro. Un tercero. Por el salón corrió una ligera inquietud. Su padre frunció el ceño. Su madre miró a su hijo con sorpresa. Alejandro trasladó la mirada hacia Valeria. Ella parecía asustada. Probablemente pensó que en ese momento él la humillaría públicamente negándose. Pero en lugar de responderle al sacerdote, preguntó inesperadamente, ¿puedo hacer una sola pregunta? El sacerdote parpadeó desconcertado. Perdón, solo una pregunta. En el salón se escuchó un murmullo. Los padres comenzaron a ponerse nerviosos. El padre de Alejandro se inclinó hacia adelante bruscamente. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Pero el joven ya miraba únicamente a Valeria. Si hoy aquí no estuvieran nuestros padres, dijo en voz baja, si no hubiera acuerdos, obligaciones ni expectativas, ¿tú de todas formas te casarías conmigo? Las palabras sonaron en voz baja, pero en el silencio absoluto todos las escucharon. En el salón fue como si el tiempo se detuviera. Alguien lanzó un grito ahogado de asombro, alguien se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. Los fotógrafos olvidaron presionar los botones de sus cámaras. Valeria palideció. Evidentemente no esperaba esa pregunta. Durante varios segundos la joven simplemente lo miró. En sus ojos destelló la sorpresa, luego el desconcierto, y después apareció algo más. Esperanza. Como si por primera vez en mucho tiempo le hubieran permitido decir la verdad. Por sus mejillas rodaron lentamente las lágrimas. Bajó la mirada, respiró hondo y respondió apenas audible, no. Esa breve palabra sonó más fuerte que cualquier grito. Por el salón se propagó una ola de shock. La gente comenzó a cuchichear. Alguien no daba crédito a lo que oía. Alguien sacudía la cabeza indignado. La madre de Valeria se cubrió la boca con la mano. Su padre se quedó paralizado. El padre de Alejandro se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué está pasando aquí? Pero ya nadie lo escuchaba. Todos miraban únicamente a los novios. Valeria se secó las lágrimas. Por primera vez en todo el día parecía sincera, verdadera, libre. Precisamente eso notó Alejandro, y de repente sonrió, no con la falsa sonrisa social de siempre. Muchas gracias de verdad, dijo en voz baja. La joven levantó la cabeza sorprendida. ¿Por qué? Por tu honestidad. Ella lo miraba desconcertada. ¿No estás enojado? No. Hizo una pequeña pausa y luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo, porque mi respuesta también habría sido no. En el salón se instaló un silencio absoluto. Incluso los críticos más ruidosos enmudecieron. Todos intentaban asimilar lo que habían escuchado. El padre de Alejandro dio un paso al frente. Su rostro enrojecido de furia. ¿Entiendes las consecuencias de tus palabras? Las entiendo. Estás destruyendo todo lo que hemos construido durante años. Alejandro por primera vez en su vida miró a su padre directamente a los ojos con calma. Sin miedo, sin culpa. No, simplemente dejo de vivir la vida de otro. Esas palabras sonaron con tal seguridad que incluso su padre tardó en encontrar una respuesta. Valeria lo miraba con asombro, como si viera a una persona diferente. Y en ese momento ocurrió algo maravilloso. Ella sonrió, muy levemente, pero esa sonrisa era genuina. Sin máscaras, sin imposición, sin necesidad de cumplir con las expectativas de nadie. Y cuando Alejandro la vio, de repente comprendió una cosa sencilla. Quizás el destino los había traído aquí no para que se convirtieran en marido y mujer. Quizás los había traído aquí para que ambos encontraran por fin el valor de ser ellos mismos. Tras la cancelación de la boda, la vida de ambas familias se convirtió en un verdadero caos.
Ya pocas horas después de la ceremonia las noticias se habían propagado entre los invitados, y para la noche prácticamente todos los que tenían alguna relación con su círculo social lo sabían. Los teléfonos no paraban. Los parientes se llamaban entre sí intentando conocer los detalles. Los socios hacían preguntas. Los periodistas buscaban comentarios. Para los padres fue un golpe durísimo. El padre de Alejandro estuvo varios días sin hablar prácticamente con su hijo. Cuando por fin se encontraron en el despacho, tuvo lugar una conversación difícil entre ellos. ¿Entiendes que pusiste en riesgo años de trabajo?, preguntó el padre con frialdad. Si años de trabajo dependen de que dos personas infelices se casen en contra de su voluntad, entonces el problema no soy yo. El hombre miró a su hijo largo tiempo. En otro momento una respuesta así hubiera desatado un escándalo, pero ahora algo había cambiado. Quizás el padre vio por primera vez frente a él no a un niño desobediente, sino a un hombre adulto. La conversación terminó sin reconciliación, pero también sin guerra. Para Alejandro era suficiente. Por primera vez en muchos años sentía una tranquilidad asombrosa. Era extraño, pero después del escándalo más sonado de su vida se sentía con más libertad interior que nunca antes. Unos días más tarde recibió un mensaje de Valeria. Gracias por aquella pregunta. Si no la hubieras hecho, nunca habría encontrado el valor para decir la verdad. Él releyó el mensaje varias veces y luego respondió, creo que los dos debemos agradecerle a aquel viento. Un minuto después llegó un emoji de risa. Fue su primera conversación verdaderamente ligera. Sin hablar de familias, sin obligaciones, sin conversaciones sobre la boda. Una semana después acordaron verse. Un pequeño café sobre el malecón no tenía nada que ver con los lujosos restaurantes en que solían realizarse sus encuentros oficiales. Por eso precisamente Alejandro lo eligió. Llegó un poco antes y ocupó una mesa junto a la ventana. Cuando apareció Valeria, apenas la reconoció. No llevaba joyas caras, no tenía el peinado impecable, no tenía aquel aspecto de novia perfecta al que todos estaban acostumbrados. Ante él estaba una joven común con una sonrisa suave y un brillo vivo en los ojos. Y por alguna razón precisamente ahora le pareció especialmente hermosa. Espero que hoy nadie tenga pensado casarnos, bromeó ella mientras se sentaba frente a él. Alejandro se rió. Si alguien lo intenta, ya sabemos cómo termina eso. Ambos rieron. La tensión desapareció casi de inmediato. La conversación fluyó fácil y natural. Hablaron de los libros que les gustaba leer de niños, de los viajes con que soñaban, de la música favorita, de las películas que podían ver decenas de veces. Cuanto más duraba el encuentro, más se sorprendía Alejandro. Resultó que durante los meses de preparación de la boda casi no habían llegado a conocerse. Todos los encuentros se realizaban bajo el control de los padres, de asistentes o de organizadores. Simplemente no les daban la oportunidad de ser ellos mismos. Ahora en cambio hablaban como si se conocieran de hace muchos años. A veces discutían, a veces reían, a veces descubrían inesperadamente puntos de vista idénticos sobre la vida. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, salieron del café y se encaminaron hacia el malecón. La cálida brisa de la tarde movía el cabello de Valeria. La ciudad fue encendiendo sus luces poco a poco. La gente paseaba a lo largo del agua disfrutando de la suave luz del atardecer. Durante un rato caminaron en silencio. Cada uno pensando en lo suyo. Por fin Valeria fue la primera en romper el silencio. ¿Sabes? Imaginé varias veces ese día. ¿Cuál exactamente? El día de nuestra boda. Alejandro sonrió levemente. ¿Y qué sentías? Ella miró el agua. Miedo. La respuesta sonó honesta y tranquila. ¿Y tú? Más o menos lo mismo. Ella sonrió. Qué curioso que precisamente nosotros dos teníamos el mismo miedo, pero nunca hablamos de ello. Se detuvieron junto a la barandilla. Las olas chapoteaban suavemente contra las piedras. La brisa de la tarde le recordó a Alejandro aquel momento en el salón nupcial. El momento en que el velo voló hacia arriba, cuando todo cambió. Pienso mucho en aquel día, admitió él. Yo también. Sabes,
En ese momento me parecía que mi vida se derrumbaba. Valeria lo miró con atención. ¿Y ahora? Él sonrió. Ahora me parece que fue exactamente entonces cuando comenzó. La joven guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, si todo hubiera salido según el plan, ¿habríamos sido felices? Alejandro se quedó pensativo. Imaginó la enorme casa, las cenas juntos, las fotos para la prensa, los eventos sociales y el interminable juego de la familia perfecta. No, eso no habría sido vida, habría sido un papel. No, respondió al fin. Simplemente nos habríamos acostumbrado. Valeria sintió lentamente, y luego inesperadamente lo tomó de la mano. Aquel gesto fue sencillo y natural, sin presión, sin obligaciones, sin contratos firmados, sin testigos, sin expectativas. Alejandro miró sus dedos entrelazados y sintió algo que no había estado presente ni el día de la boda ni durante su preparación. Una felicidad cálida y tranquila. Sentimientos verdaderos que es imposible ordenar sentir. Estaban juntos observando la ciudad vespertina, y por primera vez el futuro no estaba trazado por otras personas. Les pertenecía solo a ellos. Y precisamente por eso por delante se abrían infinitamente más posibilidades que aquel día en que debían haberse convertido en marido y mujer. Su historia de amor no comenzó bajo los votos nupciales, sino en el momento en que encontraron el valor para rechazar el guión ajeno y elegir su propio camino.